El informe, que tiene por título Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, actualización y balance, da continuidad a un esfuerzo que hemos realizado desde hace 3 años por visibilizar el trabajo que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos y las razones que por su trabajo los ponen en vulnerabilidad. Las constantes repeticiones, no solo de nuestros informes, sino de otros documentos y otras visiones del mismo asunto, han coincidido todas en señalar que no se trataba entonces, cuando comenzamos este debate en el 2009, de un hecho episódico, de un pico transitorio, atípico y eventualmente pasajero, sino que, como lo muestran las cifras y como lo muestra esta actualización y balance, el rango y la repetición o perdurabilidad de los hechos no ha logrado ser quebrada por ninguna acción puntual y por ninguna política pública para corregirlo. Y aun cuando la línea es zigzagueante, lo que nos demuestra es que la media está establecida en alrededor de 3 agresiones en nuestra cuenta mensuales contra defensores, siendo nuestra cuenta una cuenta parcial. Junto a nuestras cifras, las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacen inclusive, dentro de ese panorama general, una especificidad de la parte más grave de estas agresiones, que son los asesinatos y las desapariciones forzadas, con números que son realmente preocupantes. De esos 89 casos, la concentración más grande está en 5 entidades federativas. Una de ellas, Chihuahua, y por eso es que estamos acá con ustedes. El tipo de agresiones que más claramente destaca, como lo ven ustedes en el D, son las amenazas. 38%, es decir, un tercio grande de esas agresiones vienen de actores no estatales. Y aquí viene lo más significativo, el resto, ese tercio chico que compone E, D y C, viene de autoridades. Se distingue respecto a un cierto diagnóstico oficial de que la vulnerabilidad, aceptada la vulnerabilidad de los defensores y las defensoras, esa vulnerabilidad tiene una sola fuente, y esa sola fuente son los grupos del crimen organizado. Y nosotros decimos, ciertamente, en el B, esos grupos son una fuente de vulnerabilidad, pero no son la única. Siendo importante, lo aceptamos, sin embargo, hay un núcleo también significativo, en el cual son las propias autoridades, son servidores públicos los que están creando esta vulnerabilidad, están agrediendo, amenazando, obstaculizando, arrestando, deteniendo, desapareciendo y asesinando también defensores de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque estos activistas, individualmente o en organizaciones, están en el frente, en la línea de vanguardia de ciertos temas. Y esto es importante, el tema que manejan las organizaciones es el que determina su vulnerabilidad. Y en nuestra muestra son las organizaciones que trabajan con los derechos de las poblaciones migrantes los que concentran la mayor cantidad de ataques. Le siguen las organizaciones que trabajan en derechos civiles y políticos, las que trabajan derechos económicos, sociales y culturales, las que trabajan derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas.